Entonces vamos a mirar ahora libro de Apocalipsis 1, hermano, puede anotar ahí porque quiero que usted vaya entendiendo esto. 1:17, dice, cuando le vi, 1:17, pues ya lo anotaste, hermano Rafael. Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, ¿y qué más? Y el último. Entonces, esto es lo que dice Jesucristo. Yo soy el primero, ¿y soy qué? El último. Esto hay que saberlo entender. ¿Ya? Porque Constantino el Grande en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo es cuando nace la palabra Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso lo dice Constantino el Grande. Eso no lo dice Cristo. Es Constantino el Grande. Entonces, Cristo dice, mire, yo soy el primero y soy ¿qué? El último. Pero el primero, ¿quién es? ¿Es el Hijo o el Padre? El Padre. El Padre el primero, claro. El Padre, ¿ya? Y lo que descendió después fue que el Espíritu Santo, entonces sería el último. Pero Jesucristo dice, mire, yo soy el primero y soy el último, no dice soy el segundo. Si me están comprendiendo. Él dice, yo soy primero y soy último. Y vamos a mirar otro versículo acá. Otro versículo. Apocalipsis 1 y versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice quién, el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, y concluye diciendo el todo qué, el todopoderoso. Yo recuerdo que una vez yo le hice esta pregunta a un hermano de una iglesia de los testigos de Jehová. Ahí dice Jesucristo es el todopoderoso. Pero todopoderoso significa que hay uno solo, no pueden haber dos todopoderosos. Porque si hay dos todopoderosos, uno de los dos no es todopoderoso. ¿Sí me están comprendiendo? Porque todopoderoso es uno solo. Por eso se llama todopoderoso, el todopoderoso, entonces es uno solo. Pero aquí se me forma un problema si yo estoy pensando que Dios es diferente a Cristo. Porque Jesucristo dice que Él dijo que era el primero y era que el último. Y luego me dice, yo soy el todopoderoso. Y estoy hablando que Cristo es el que lo dice, no lo dijo un apóstol. Está en tinta roja en Apocalipsis. Pero ahora Jehová del Antiguo Testamento, que según el tiempo y la historia, pues es antes de Cristo. ¿Qué nos dice Jehová en Isaías? Isaías, capítulo 44 y versículo 6. Mire, yo quiero que esto lo anoten, hermano. Vaya anotando las citas bíblicas, ¿soy yo? Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Ya? Jehová de los ejércitos. Yo soy ¿qué? El primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay ¿qué? Dios. No hay ningún otro todopoderoso. No hay Dios. Jehová dice que Él es el primero y es el último. Escúchenme bien todos los hermanos que están conectados. Si nosotros decimos que Cristo es diferente a Jehová o que Jehová es diferente a Jesucristo, entonces el que tiene más razón de ser el primero, ¿quién es? Jehová. El que tiene más razón de ser el primero. Pero ahorita que Jehová está diciendo que también es el último. 44:6, yo soy el primero y soy también el último, el postrero. Y Jesucristo también dice que es el primero y es el último. Pero el que tendría más razón de ser el primero sería ¿quién? Jehová. ¿Y quién va a decir que Cristo está mintiendo? Nadie. Entonces, como Cristo no puede mentir, entonces yo tengo una sola opción. De que Jehová y Jesucristo es ¿qué? El mismo. El mismo. Es el mismo.
No hay otra opción, es el mismo. Y aquí es donde yo quiero que vayamos al libro de Malaquías, a ver si es el mismo. Malaquías. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. 3.1. Malaquías 3.1. Norma Sasaki, Dios te bendiga. Pedro Chipana, Dios te bendiga. Bendiciones. Y los hermanos que están conectándose, ¿ya? Muy importante esto, hermanos, que tengamos esto en cuenta, ¿ya? Mire lo que dice 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, está hablando Jehová, el cual preparará el camino delante de mí, está hablando Jehová, y vendré súbitamente a su templo, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho él? El cual preparará el camino delante de quién? De mí. Está hablando de quién? De Juan el Bautista. Entonces vamos a ir delante de quién estaba preparando el camino. Vamos a ir al libro de Mateo. O Marcos, cualquiera de los evangelios en los primeros. Ya te voy a decir, ya, dame un segundito. Vamos a mirar. Aquí, miren lo que dice. Juan el Bautista prepara el camino. Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio, César, o sea, imperio romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hijo de Zacarías. En el desierto. Lucas 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de ¿qué? De Dios. Entonces Juan Bautista estaba preparando el camino delante de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Vamos a ir, creo que es el libro de Marcos, que también habla, para que ustedes miren la referencia de cada uno de ellos. Marcos, mire. Principio del Evangelio, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Marcos 1, y ahora leo el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de todas las aldeas, de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando que sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad hoy bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ahí está, el mismo Dios se iba a manifestar ¿en qué? En carne. Por eso, en el libro, estoy hablando de lo que es la omnipresencia de Dios. En el libro de Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, sí, Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿ya lo anotó? Primera de Timoteo 3:16, ¿anotó el anterior versículo? Sí. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿cómo? En carne. ¿Cómo Dios se manifestó en carne? Aquí es donde entendemos la omnipresencia y omnipotencia de ¿quién? De Dios. Entonces Dios se manifestó en carne.
¿Cómo fue esa manifestación de Dios en carne? Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Entonces ahora vamos a ir directamente, hermanos, a Mateo. Mateo capítulo 1, Mateo 1 y versículo 20. Mire lo que dice Mateo 1:20. Porque Dios se manifestó en carne. Hasta en ese momento, escúcheme bien, no había hijo. ¿Cierto que no había hijo en ese momento? Porque todavía no había hijo. Hijo para la redención no había. Estaban los hijos de Dios por allá en la época del Génesis, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas para sí y tomaron mujeres para sí, de los cuales nacieron los gigantes. Pero en este momento, alguien que el mismo Jehová se haya manifestado en carne era muy difícil. O sea, no había sucedido y ahora va el acontecimiento. Entonces dice así, dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Vamos a mirar, estando desposada María, su madre, con José, desposados, o sea, comprometidos, no casados todavía, comprometidos. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, ¿qué? Secretamente, porque la vio que estaba embarazada y dice, yo ahí no sé qué pasó. Entonces él no sabía y quiso dejarla secretamente. Entonces el versículo 26, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no tema de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, ¿qué es? Hago la pregunta a todos los que están en las redes sociales. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Hermano Ramiro. Claro, el Espíritu Santo. Me engendró. Por eso es que Cristo, por eso es que yo quiero que ustedes den cuenta, el que engendra es el Padre, pero aquí el que engendra es el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Sí. Es el mismo Padre. Porque si no fuera el Espíritu Santo, el Padre, entonces Jesucristo tendría padrastro. Y doble padrastro ya con José. Sí. Entonces el Espíritu Santo es el mismo que Padre, porque si el que engendra es el Padre y el Espíritu Santo engendró, el Espíritu Santo es el Padre. Ahora, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de ¿qué? De sus pecados. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. O sea, era Dios con nosotros, o sea, Dios se manifestó ¿qué? En carne. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ir a Isaías 52:6. Mire lo que dice. Todo Israel sabía que el nombre de Dios era ¿qué? Jehová. Todo el pueblo de Israel sabía que el nombre de Dios era Jehová. Pero mire lo que dice Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa. ¿En qué? En aquel día, está hablando de futuro. Porque yo mismo que hablo, escúcheme bien, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré ¿qué? Presente. Entonces hay una forma de estar presente en Isaías y hay una forma de estar presente como Cristo. Porque se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí que yo estaré presente. Y la clave es que dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Pero el nombre ya sabían que era Jehová. Pero él dice, van a saber mi nombre. Entonces, aquí es donde viene la parte esencial de entender el misterio de Dios. Entonces, vamos a ir ahora al libro de Colosenses. Bueno, vamos a ir al libro de Colosenses. Capítulo 2 y versículo, hermanos, Mari del Río Colorado, Dios le bendiga. Mari del Río Colorado. Mire Colosenses 2. Porque yo quiero explicar lo de los dos bautismos.
Unos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros que bautizan en el nombre de Jesucristo. Y se forman unas polémicas terribles en eso. Entonces el libro de Colosenses capítulo 2, ¿qué nos dice? 2, versículo 2, hermano, si lo tiene ahí. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es Espíritu. Es Espíritu Santo. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Y el Padre quién es? Hermano, ¿quién es el Padre de Jesús? Porque lo engendró. Y de Cristo, porque es el tabernáculo de carne en el que se manifestó ¿quién? Dios en carne. O sea que Jesucristo, por eso es que él dice, yo y el Padre ¿qué? Uno somos. Pero ahora tenemos que explicar cuando él, por eso es que nosotros, en nuestra mente, nosotros queremos hacer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hacerlos como una familia de nosotros. Y no tiene nada que ver con la familia. Si mi papá está aquí a este lado y yo estoy acá y aquí está mi mamá, somos tres personas distintas y es correcto. Pero en el caso de Dios no. En el caso de Dios no. Porque Dios es ¿qué? Omnipresente. Al mismo tiempo puede estar en el cielo y al mismo tiempo puede estar en la tierra. Escúchenme bien, hermanos, esto. Elga Elizabeth Mendoza, María, bendiciones, pastor, muy buenas noches, Dios los bendiga grandemente desde Argentina, Patagonia, Río Colorado, amén, bendiciones, hermana. Esto es muy importante que entendamos porque nosotros tenemos una, voy a decirlo así para que no suene tan está en una supuesta división en el pueblo cristiano. Hay unos que bautizan en el nombre de Jesucristo y otros bautizan en los títulos de Padre y Espíritu Santo. Pero ahorita yo quiero explicar es esto. Entonces, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Es un misterio. Por eso, cuando a mí me llamaron a esa enseñanza bíblica, y yo dije, les voy a contar una historia. Porque me dijeron, explíquenos la Trinidad. Dije, bueno, yo les voy a contar una historia. Había un hermano unitario y había un hermano trinitario. Le dice el hermano trinitario, le dice, hermano unitario, explíqueme la Trinidad. Bien, yo no puedo explicar la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Yo le voy a explicar es la unicidad. Dije, bueno, entonces le dice el hermano, está bien, explíqueme la unicidad, pero muéstreme la palabra unicidad en la Biblia. No, tampoco está. Unicidad, está unidad, pero no unicidad. Entonces aquí es donde yo vengo y les digo, no llamemos ni Trinidad porque no está en la Biblia, sino esa la enunció por primera vez Constantino el Grande, ¿ya? Y no llamemos unicidad porque no está en la Biblia. Entonces llamémoslo bíblicamente lo que dice acá, el misterio de ¿quién? De Dios el Padre y de Cristo. Dios que es Espíritu, el Padre y de Cristo, llamémoslo el misterio. Y todos están en esa asamblea, en esa reunión, todos que habían ahí de testigos de Jehová, Torre Fuerte, Cristo la Roca, el grupo de G12, César Castellanos, habían del nombre, habían de demás, ponerlos de acuerdo era difícil. Pero aceptaron, digo, bueno, ¿están todos de acuerdo que lo llamemos el misterio de Dios? Sí, porque realmente es un misterio de Dios. Hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo es un misterio, pero es de Dios. ¿Están de acuerdo? Eso dice Colosenses 2:2. Entonces ahora viene acá la pregunta. Si es un misterio, tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos dé homilética, hermenéutica, o la exégesis, o la parte escatológica. Aquí donde viene. Porque esas herramientas nos sirven para el Antiguo Testamento, pero para los misterios no. Miren lo que nos dice, lo que tenemos que hacer. Efesios 1:17. Voy por pasos. Libro de Efesios 1:17. Dice así. 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Eso lo dice Pablo a los hermanos de Éfeso, en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, está perfectamente bien redactado porque yo ya lo entiendo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él. Entonces los misterios son revelados, los secretos son también revelados, los sueños son interpretados, las visiones son enseñadas y los enigmas son Revelado. los enigmas, lo que están en las redes sociales, ¿qué son? Estoy hablando de lo que le fue dado a Daniel. Daniel interpretaba sueños, enseñaba visiones, revelaba misterios, revelaba secretos y descifraba enigmas. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación, porque este es un misterio. Pero la revelación tiene que ser en el conocimiento de Cristo. Entonces, volvemos a Colosenses 2:2, a fin, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. ¿De qué? De pleno entendimiento, de que tú entiendas, a fin de que tú entiendas y conozcas el misterio de Dios. O sea, saber que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir a Mateo 13. Mateo 13. 13. Mateo capítulo 13 y versículo 10. Entonces, anote esa cita bíblica, hermano Rafael. Entonces, acercándose los discípulos, ahí estaban los 12 completos todavía, le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado a saber que los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hago la pregunta a mis amados hermanos que están en las redes sociales. Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, mire, a vosotros os es dado saber, o sea, entender. Porque yo primero oigo, entiendo y comprendo. Después de ese proceso que puedo decir, yo sé. Entonces, Él les dado a saber, mire lo que dice, los misterios, ¿está en singular o plural? Plural. Está en plural, o sea que incluye todos los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Está incluido el misterio de Dios? El del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está incluido. Todo. Colosenses, todos los misterios. ¿Es revelado a quién? A ellos. Ahora, ¿cómo fue esa revelación? ¿En qué momento fue esa revelación? Vamos a ir al libro de Lucas 24. Lucas 24. Estoy explicando lo que es el misterio de Dios. Ya no lo vamos a llamar Trinidad ni unicidad. El misterio de Dios para ser bíblicos. Amén. María del Río Colorado, Dios te bendiga. Colosenses 2:9. Ok, ya ahorita vemos ese versículo. Mire lo que nos dice en Lucas 24 y versículo 44. Porque es que ahí dice, a ellos se han revelado todos estos misterios. Y yo ya les he dicho que hay que orar a Dios, que Dios nos dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en conocimiento de Jesucristo. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que estaba escrito de Cristo en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse en él. Y luego aquí viene donde Él le revela los misterios del reino de los cielos. Dice, entonces les abrió, ¿qué dice ahí? El entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Y ya ahorita vamos a mirar las expresiones cuando Cristo decía,
Yo y el Padre uno somos, y cuando Cristo está en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a mirar eso. Mire Isaías 9:6, mire lo que dice. ¿Qué dice Isaías 9:6? Puede leerlo, hermano Francisco. Porque un niño nos es nacido y Dios nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí es donde se forman a veces unas ideas que dicen, el Hijo es eterno, el Padre es eterno. No tenemos que hablar así. Nosotros sabemos que Dios es ¿qué? Eterno. Pero la manifestación de Dios en esta dimensión que se llamó Hijo, tiene un principio y tiene un ¿qué? Un fin. Él es el alfa, la omega, principio y fin, porque es el plan de la redención de Cristo. ¿Ya? Mire lo que dice, porque un niño nos es nacido. Y luego, claro, si el niño nace, ¿qué título toma el niño? De hijo. No puede tomar el título de abuelo ni padre porque todavía no ha engendrado, sino hijo. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre ¿qué? Mire lo que dice el nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. O sea, la manifestación de Dios en carne, el Espíritu Santo lo engendró, tomó el título de Padre y habitó en él. Por eso es que ahí el versículo dice, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Está ese versículo, si me lo busca la hermana Ana, por favor. Mire, entonces, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. O sea, hablando del reinado milenial de Cristo, que eso está cerca. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, mire lo que dice, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces tenemos ahora Colosenses 2:9. Qué bueno que estamos en la misma mente. Colosenses 2:9. ¿Quién fue la que me... hermana María del Río, Colosenses 2:9. Vamos a mirar ahí. 2:9. Mire lo que dice. Porque en él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Ahí está todo. O sea, Dios se manifestó ¿en qué? En carne. Pero ahora viene la pregunta de los hermanos, porque tienen derecho a preguntar. ¿Y cómo Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta buena. ¿Y por qué en la transfiguración se oye una voz, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Ahora vamos a explicarlo, esos dos casos. Vamos a mirar primero en Mateo 17. Vamos a mirar la transfiguración, nada más que con ese datico podemos explicar lo demás. Mire, Mateo 17, hermanos. La transfiguración de Jesús, creo que está ahí. 17 y versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Científicamente esto, los átomos del cuerpo de Cristo pasaron a luz. No a energía como hizo Albert Einstein, que la materia la pasó a energía. Y por eso se volvió la explosión. Por eso Albert Einstein decía, si yo puedo controlar, he encontrado la vida eterna. Pero es que así no se consigue la vida eterna. La vida eterna no se consigue por el árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia va por ese árbol. La vida eterna se consigue por el árbol de la vida, que es diferente. Entonces, dice que sus vestidos se hicieron blancos y su rostro como el sol. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, vamos a ir en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A él qué? Oíd. ¿Quién hablaba ahí? Hermano, el Padre. No hay que, ahí hablaba el Padre. Pero al mismo tiempo, Dios es ¿qué?
omni ¿qué? Presente. Estaba en el Hijo y estaba en el Padre. Eso es lo que el ser humano no cree. No puede ser así. No, es que si no es así, entonces Dios es igual que nosotros. Y Dios es diferente a nosotros, por eso es que es Dios. Porque estando Él en el Hijo, pues en el cuerpo que había nacido de la mujer, pues Dios dice, niño no es dado hijo. Entonces, hijo. Pero al mismo tiempo era que Padre eterno y Dios fuerte. ¿Ya me entiendes? Pero era el mismo Dios porque Él es omnipresente. Entonces, el apóstol Pedro, que le había sido revelado, él dice de la siguiente manera. Él dice, ya revelado el misterio, él ya lo dice de una manera diferente. Primera de Pedro 1:17, mire lo que dice. Para explicar esa voz, porque estamos con un testigo, este sí es un testigo presencial, nosotros somos testigos de lo que pasó a través de las escrituras, pero este es testigo presencial porque ahí estaba, ¿a quiénes fue los que llamó? A Pedro, Jacobo y Juan. Mire lo que dice 1:17. ¿Ya? Primera de Pedro, vamos a ver si es ese. Dice, y le vino una voz de la magnífica gloria, si me la consigue hermana Ana, y le vino una voz de la magnífica gloria que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Sé que está en Pedro, pero no sé exactamente. Vamos a mirar ahora. Entonces, mientras la hermana busca, yo les quiero aclarar lo siguiente. Por eso es que Él es Dios. Y entonces, si usted dice, el Padre está acá y el Hijo está acá, que es correcto, hermanos, es correcto. Pero no los mire separados. Mírelos en la omnipresencia de Dios. Dios puede ser hijo de su magnífica gloria. De su magnífica gloria le vino una voz, y le vino una voz de la magnífica gloria, que dijo, este es mi hijo amado. Tiene que colocarlo todo porque eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es omnipresente, Él estaba en el Hijo. Y al mismo tiempo estaba afuera, como Padre. Y al mismo tiempo descendió como Espíritu Santo, y es el mismo Dios. Alguien me dice, ¿y cuál versículo, hermano Henry, usted tiene para decir que estando aquí en la tierra, el Hijo también podía estar afuera? Claro que sí lo hay. Por eso es. Mire, vamos a leer ahora sí. Segunda de Pedro 1:17. Bueno, claro, era segunda de Pedro, por eso me confundí yo. Segunda de Pedro 1:17. Mire lo que nos dice, hermano. Esto ya revelado el misterio. Mire lo que dice. Dice así, pues cuando Él recibió de Dios el Padre, honra y gloria, está correcto como está diciendo el apóstol Pedro, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es la magnífica gloria? No. La magnífica gloria es exactamente todo lo que es Dios. Por eso dice, y en la ciudad no había luz de lámpara, ni de sol, ni de qué más, ni en ninguna cosa, porque la gloria de Dios iluminaba todo. Entonces, de esa magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Al decir este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, estaba hablando ¿quién? Padre. Que era el mismo ¿qué? El Espíritu Santo que lo había engendrado. Ahora viene la clave. ¿Puede estar Cristo en la tierra y puede, al mismo tiempo que está en la tierra, puede estar Cristo en el cielo? ¿Qué dicen los hermanos? Sí. ¿Y dónde está la cita bíblica? Mira, porque eso es omnipresencia. Juan capítulo 3 y versículo 11. Mire lo que nos dice. De cierto digo que lo que sabemos hablamos. O sea, Cristo está diciendo, 3:11 de Juan. De cierto digo que lo que sabemos hablamos. Porque usted no puede hablar lo que no sabe. Pero hay unos que hablan lo que no saben. Sí, hay unos que hablan lo que no saben. ¿Ya? Entonces mire lo que nos dice Dani Vélez Giraldo, Dios le bendiga, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Dice Cristo, está en tinta roja. De cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto
testificamos, o sea, testigos presenciales. Y no recibís nuestro testimonio. Y el 12 dice, si os he dicho cosas terrenales, de Padre, de la Virgen María y de que fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, lo que es lo terrenal, el Padre que engendra y el Hijo que nace, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Y cuáles son las celestiales? Aquí viene la clave. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Y él está hablando con Nicodemo en la tierra. ¿Cristo mintió ahí? No, es la omnipresencia. Al mismo tiempo podía estar ¿en qué? En Cristo, y al mismo tiempo estaba en el cielo. Por eso cuando Cristo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso solamente lo puede hacer Él. Porque Él en esa manifestación era ¿qué? Hijo. Y se manifestó Dios como hijo. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está hablando su humanidad en esta dimensión. Pero al otro lado está el mismo Dios. Pero el plan, ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Qué es piedad? Piedad es la misericordia que tuvo Dios con toda su creación. Cuando el rey David decía, ten piedad de mí, oh Dios, y borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Ese es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. El problema está en que el ser humano quiere volver a Dios como si fuera a nivel de nosotros. Aquí está el papá y ahí está el hijo. Y ahí está al lado la esposa. Y Dios no es así. Por eso es que es Dios, porque puede manifestarse como hijo y al mismo tiempo ser ¿qué? Padre. Vuelvo y le leo el versículo 12. Repito esto para que ustedes se pongan pilas. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo dice Cristo a ¿quién? A Nicodemo. Y Nicodemo era discípulo de Cristo y todavía no aceptaba algunas cosas. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nicodemo, escúchame bien, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, yo lo veo aquí en la tierra, Señor. Yo te dije que si no puede comprender, si no cree las cosas terrenales, ¿cómo va a creer esto? Entonces, ¿cómo yo debo creer? Mire, yo soy el principio de la creación. Usted es el principio de la creación, pero si usted nació ahorita apenas, tiene 30 años, usted no puede ser el principio. Yo soy el que estaba diciendo en el principio de la creación, hágase la luz. ¿Cómo así? Sí, yo soy. Por eso es que Dios le abrió el entendimiento a quienes, a los apóstoles, para que entendieran todos los misterios. Jesucristo estaba en la tierra y estaba en el cielo. Y porque estaba en el cielo, ¿dejaba de ser hijo? No. Pero era también ¿qué? El Padre. Era también el Hijo. Eso está en las dimensiones como se manifiesta. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el principio de la creación? Vamos a ir a Apocalipsis. El principio de la creación. Está hablando de Cristo. Mire, vamos a mirar ahí. A capítulo 3 y el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Este es un testigo verdadero y fiel. O sea que no estamos tratando con testigos ilusos, sino fiel y verdadero. Mire lo que dice: el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Y quién está hablando ahí? Cristo. Y Él es el principio de la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Y este era del principio del verbo con Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Cristo dice: yo soy la luz del mundo.
Entonces, este es el principio de la creación. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesucristo es el principio. Ahora, si Jesucristo era el principio, vamos a ir al libro, óyeme, ahora sí, de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, hermano. Filipenses 3:14, leí de Apocalipsis. Ahora vamos al libro de Colosenses. Sí. Colosenses capítulo 1 y versículo, para que ustedes miren la imagen de Dios. 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, estaba pensando en el plan de redención del hombre. Entonces, el mismo Jehová, el mismo Dios en el Antiguo Testamento, dijo, yo me voy a vestir de carne y voy a ir, porque aquí no hay nadie que responda por nadie. Por eso dice que Juan, el discípulo amado, lloraba, porque no se halló ninguno digno para abrir, ¿qué? Sí. El libro de los 7 sellos. Pero apareció uno digno, que era el Cordero. Por eso cuando los 24 ancianos van a adorar al Cordero, se quitan las coronas y las ponen a los pies de Jesús y le dicen, solo tú eres digno de recibir honra, gloria y alabanza. Y toda adoración, y le dicen a Jesucristo, ya en esa dimensión espiritual, donde el discípulo amado dice, y vi uno semejante al Hijo del Hombre. Era el mismo, pero ya en la otra dimensión. Porque aquí, entre ellos fue ¿qué? La imagen de Dios. Eso es de dimensiones. Mire, usted está en tercera dimensión acá, yo estoy en tercera dimensión. Pero vamos a suponer que el espejo no tiene grosor, sino solamente largo y ancho, o sea, de segunda dimensión. Y yo llego y me veo allá está mi imagen, ¿sí? Y si yo muevo la mano, se mueve la imagen, todo eso. Esa es la manera que yo me manifiesto en otra dimensión. ¿Ya? Entonces Dios dice, me voy a manifestar a la tierra. ¿Cuál sería la imagen? Pues Cristo. Esa es la imagen. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que dice, ¿por qué es necesario que todos lleguemos a la estatura y plenitud de quién? De la imagen de Dios, porque esa es la manera de hacer al hombre. Que sea el modelo es Cristo. Ahora mire lo que dice. El primogénito de toda creación. Y el 16 dice, Colosenses 1 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Pero Jesucristo nació en el 30. Entonces está hablando de quién? Del que se manifestó en carne. Porque era antes. Él dejó de crear todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y ahora está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Y él es antes de qué. De todas las cosas. ¿Y cómo Cristo puede ser antes de todas las cosas si nació en el año primero, vamos a decirlo así? Porque el que se manifestó en él fue el mismo Dios. Por eso él es antes de todas las cosas, porque él creó todas las cosas. Si él hubiera sido después, en su esencia, estoy hablando de su esencia, entonces él no hubiera creado nada. Él creó todas las cosas porque él es antes de todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en el que subsisten. ¿Ya? No sé si tampoco. Sí, entonces esta es la parte que yo quiero que ustedes comprendan. Nosotros no podemos minimizar a Dios y volverlo papá, hijo y mamá. Él es hijo, al mismo tiempo es padre, al mismo tiempo es Espíritu Santo, al mismo tiempo tiene los 7 espíritus para poder entender esto. Espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, espíritu de Dios. Y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en el que subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio
el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. Por eso Satanás se equivocó. Satanás quería ser otro Dios al lado de, haré mi trono al lado del trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Ahí hay una injusticia. Ahora, ya teniendo este conocimiento, ya que Él es antes de todas las cosas, es el mismo Dios, ya. Tenemos nosotros que tener en cuenta algo muy importante. Jesucristo entonces se presenta en Marcos capítulo 16. Vamos a ir a Marcos 16. Y dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Siempre este versículo a mí me llamó la atención. Porque Jesucristo dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces aquí está la manera como lo relata el apóstol Marcos. Pero vamos a ir a Mateo 28, 19. Mire lo que dice Mateo 28, 19. Jesús se acercó y les habló diciendo en el 28, 18 de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en ¿dónde? Eso está muy importante. Te ha dado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay ahí? Recuerdo que la hermana me dijo: ahí está la Trinidad. Un momentico, nosotros acordamos que no íbamos a llamar ni Trinidad ni unicidad. Exacto. ¿Cómo lo vamos a llamar? El misterio de Dios. Ahí está el misterio de Dios. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es un misterio. La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿a quiénes le fue revelado los misterios del reino de los cielos? O sea, incluido este. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13, versículo 11. ¿Qué nos dice Mateo 13? Ya lo habíamos leído, pero para encajonar todo como dice acá. Mire lo que nos dice. Mateo 13, 10. Entonces, cercanos los discípulos le dijeron: ¿por qué usted les habla por parábolas y por misterios? Porque ahí el bautismo es un misterio, ahí no es una parábola, es un misterio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué le habla por él? Perdón, Jesucristo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El misterio del reino ¿de qué? De los cielos. Es dado a saber los misterios. No, yo dije el misterio, no. Los misterios, incluido el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Eso está en Colosenses 2:2. Esto se lo dijo ¿a quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. Si se los dijo a los apóstoles, hermano Rafael, ¿usted cree que Cristo les mintió o les cumplió? Muy bien, les cumplió. Les reveló el misterio del Dios del Padre. Entonces, que cuando Jesucristo dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ese es un misterio. ¿Ya? Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Quién entra primero a la casa? ¿El que tiene la llave o el que no la tiene? ¿Qué tiene la llave? ¿Quién entra al reino de los cielos? Él tiene la llave del reino de los cielos. Tenía el que pararse y hablar. Entonces el apóstol Pedro se levanta en el día de Pentecostés, después de que Cristo le abrió el entendimiento, para comprender Isaías 9:6. Y entonces en el libro de los Hechos, mire lo que dice. Hechos 2, dice. 2. Y versículo, vamos a ir. Ya. Versículo 38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí ya él estaba cuando le dijo Cristo, y vaya por todas las naciones y hagan discípulos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaban los 12 apóstoles. Pero ya con la revelación del misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Viene la pregunta, si yo me atrevo a decir, no, el apóstol Pedro se equivocó ahí. Entonces estoy diciendo que Cristo, ¿qué? No le reveló eso. No, es que eso solamente es para los judíos. No, porque Cristo dijo ir por todas, ¿qué? Las naciones. No dijo solamente, vayan por todas las naciones menos Israel. No, dijo todas las naciones. Pero aquí está revelado el misterio, por eso él ya no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de ¿qué? De Jesucristo. Para perdón de los pecados recibiré el don del Espíritu Santo. Miren lo que sigue diciendo. Porque para vosotros es la promesa, el que tiene las llaves del reino de los cielos está abriendo la puerta. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que llamare. Ahora, cuando Él dice esto es porque ha comprendido algo. Y yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes que están en las redes sociales. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero Él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién puede explicar esto? Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿A qué lado se sentó? Su derecha, su diestra. Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hermano Ramiro, ¿a qué lado se sentó? A la derecha. A su diestra. Ahí mismo. Simplemente se sentó porque dijo mi Señor a mi Señor. No hay derecha, Sí. ahí es poder, porque es el mismo Señor diciendo al Señor. Por eso es que Él entiende, después de esa explicación que Él entiende ahí, dijo, porque David no subió a los cielos, pero Él mismo dijo mi Señor a mi Señor. Por eso acuérdense lo que le decía el Jesucristo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió el Hijo del Hombre, que está ¿en dónde? En el cielo, y estaba en la tierra. Entonces él mira la tierra y dice, el rey David, yo no he subido al cielo, pero mira la tierra, y dijo mi Señor, ¿a quién? Y mira al cielo y dice, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Era el mismo, simplemente se sentó en el trono. ¿Podemos comprobar eso que es así? Entonces el misterio, por eso nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora viene algo más acá. Vamos a ir a Apocalipsis para ver en dónde se sentó Él, si al lado del Padre o hay un solo trono. Apocalipsis capítulo 21, ¿ya? Y versículo 1. Mire lo que dice acá. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando? Cristo. El principio y el fin. El que tuviere sed, yo le haré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré ¿quién? Yo seré el Hijo para ellos. Yo seré el Padre para ellos. Y yo seré el Espíritu Santo para ellos. Ahí dice, y yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. Entonces, el que estaba sentado en el trono, ¿dónde está el Padre al lado del trono y dónde está el Espíritu? Es el mismo Cristo. Es que es el mismo Dios. Por eso cuando el discípulo amado ve a Jesucristo ya glorificado, dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, vamos a mirar. ¿El bautismo del nombre de Jesucristo es para hacer la voluntad de Dios o no? Vamos a ir al libro de los Hechos.
Ya vamos a terminar. Ya 54 minutos. Libro de los Hechos, hermano. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ir. Vamos a mirar a ver. Mire lo que dice acá. Capítulo 9 y versículo en la conversión de Saulo de Tarso, que después es el apóstol Pablo. Hechos 9. Sí, 9 y versículo 10. Ya sabemos que lo rodeó una luz del cielo y quedó ciego. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Un discípulo no pertenecía a los 12 apóstoles. Esto es para que ustedes vayan pensando. No pertenecía a los 12 apóstoles. Era un discípulo de Cristo. Dijo el Señor en visión, Ananías. Y respondió Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El problema no era con decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino los que invocan tu nombre. Entonces, el Hechos 9 y el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le está hablando el mismo Jesucristo a Ananías. Óyeme, para que no queden dudas de que Pedro le dio por hablar. Pero aquí se le aparece Cristo después de no sé cuántos años que él había ascendido a los cielos. A Ananías le dice, vaya. Cuento de Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, no ha sido Pedro, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Ya? Ahora vamos a mirar en la otra parte, porque aquí está relatado lo que dijo Ananías, pero ahora vamos a mirar lo que testifica el que recibió el bautismo. Lo que dice Pablo, sí. Creo que es capítulo 22, si no estoy mal. Sí. Mire lo que dice. Versículo 10. Y dije, Hechos 22, 10. ¿Qué haré, Señor? El apóstol Pablo. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Algo que estaba ordenado, dice Cristo. Porque a vosotros es dado a saber qué, los misterios del reino de los cielos, incluido el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Lo que está ordenado. Ok, mire lo que dice. Que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, ¿qué dijo Ananías a Saulo? El Dios de nuestros padres te ha escogido. O sea, lo escogió. Como lo ha escogido a usted. Para ser bautizado. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Para que conozcas ¿qué? La voluntad de Pedro o la voluntad de quién. Que conozcas su voluntad. O sea, la de Dios. Y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿cómo va a conocer Saulo esa voluntad en el bautismo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. Su nombre.
Ahí no dice invocando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino su nombre. Invocando su nombre. Y aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, sobre un éxtasis y vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Eso fue con Pablo. Ahora, vamos a mirar quiénes más fueron bautizados. Alguien dice, no, pero cuando dijo en el nombre era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es que siguen con eso. Ahora, si alguien lo bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no está haciendo nada mal. Está bautizándolo en un misterio no revelado. Porque Jesucristo no dice errores. Alguien me dijo a mí, un hermano Henry, pero es que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es un error. Dije, menos mal que usted me lo está diciendo a mí, porque si usted estuviera en una conferencia, te despedazan. ¿Y por qué? Porque le van a decir, Jesucristo dijo, id a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que él dijo un error. No, Dios no dice, Jesucristo no dijo errores. Y si yo lo repito, no estoy diciendo un error, pero sí estoy diciendo un qué. Estoy diciendo un misterio. Estoy diciendo un misterio, que eso es la parte. Estoy diciendo un misterio. Entonces mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 10:43 para que no tengan duda de nada. Hechos 10:43. ¿Ya? O sea, ese misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo resolvemos en el nombre de Jesucristo. Hermano Gilmar, Dios le bendiga. Hechos 10:40 y vamos a mirar acá. Hechos 10. Dice, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿cuáles palabras estaba hablando? Leamos el 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Cristo. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Cristo, o sea, por el nombre de Jesús reciben perdón de pecados. El 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que eso era el sello. Y una vez Dios dijo, sí, yo le pongo el sello a ese bautismo. ¿Ya? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El 47. Entonces respondió Pedro, el que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mire, aquí está clarito. Y mandó a bautizarles en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Mire lo que dice. Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era el misterio ya revelado. Era el misterio revelado en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se case por algunos días. Ahora, cuando nosotros nos unimos al Señor, ¿somos qué? Un espíritu con Él. ¿Ya? Entonces Jesucristo, aquí para redimirnos, nos dio el nombre de Jesús. Pero alguien puede decir, hermano, su enseñanza está muy bonita, hermano Héctor Pérez, Dios le bendiga. Su enseñanza está muy bonita, pero hermano, los nombres no se traducen. Tiene que ser, el Antiguo Testamento es Yahweh y en el Nuevo Testamento es Yeshua. Pues la gente es así a veces. Entonces, yo recuerdo que esto lo he dicho muchas veces, yo le dije a esa hermana, o sea que yo no puedo llamar a Dios en ningún idioma, sino siempre tengo que decir Yahweh. Sí, usted tiene que decir Yahweh. Y si lo llamo en cualquier otro idioma, eso es un error. Le dije, bueno, y Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba allí y dice que Él dijo, Dios mío, Él habló en lengua aramea, que dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Él se equivocó. Yo, un momentico, hermano, voy a ir a preguntar. Eso hace como 10 años y todavía estoy esperando la respuesta.
Hermanos, Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda ¿qué? Lengua. Escúcheme bien, Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Si yo voy a predicar a Israel y tengo que bautizar, yo tengo que hablar, ¿cuál? El hebreo. Y decirle, yo lo bautizo en el nombre de ¿qué? De Yeshua, porque ese es el nombre, allá, en hebreo. Pero yo no puedo dar en otro, porque, mira, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se ha echado fuera demonios, se ha todo, y Dios respalda lo que es el poder de Dios respalda. Entonces, aquí nosotros tenemos que lo mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. No es como dice por ahí alguien. No es que cuando él dijo en el nombre, era en el nombre, como dijo Cristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mire, aquí dice clarito, en el nombre del Señor Jesús, está nombre singular. Y esta es la revelación de que Dios le dio al apóstol Pedro a saber que todos los misterios del reino de los cielos. Ahora, si somos un espíritu con él, y yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo, dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Pero ahora viene la pregunta. ¿Todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se van a perder? No. Están en un nivel en el cual no han podido todavía, no han tenido la revelación de que del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces alguien me va a decir, ¿y entonces dónde van a aparecer? Vamos a ir a Apocalipsis. No se van a perder, por supuesto que no. Esto es aquí, por eso es que Jesucristo habla de escogidos y habla de llamados. Los escogidos son los que dan el 100%. Dice, la buena semilla cayó en la tierra. ¿Ya? Los que la comprendieron, produjeron ¿a cuánto? 100. No son 30. Los que la recibieron, al 30, ¿a cómo? Escúcheme bien esto porque esto es importante. Hay unos que reciben la palabra y hay otros que la comprenden. Y los dos versículos son distintos. Los que comprenden desde el 100. Los que la comprenden van produciendo ¿a cuánto? Descendente. ¿Ah? Descendente. Descendente. Producen al 100, al 60 y al 30 porque la comprenden de una y entonces quedan detallitos nada más. Pero los que reciben la palabra y no la comprenden son los que producen ¿al qué? Al 30, al 60 y al 100. Y busquen en la Biblia y verá que ahí dice. Unos que la reciben y los otros que la comprenden. Esa es la clave. Es la clave. Entonces, cuando usted es bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mire lo que dice Apocalipsis 21, 19. Dice, y a ella, o sea, a la esposa, a la que lleva el nombre del esposo, que es Jesús, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, representante, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Escribe, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados, ya no los escogidos, sino los llamados. ¿A qué? A la cena de las bodas del Cordero, no a las bodas, a la cena de las bodas. Entonces aquí es donde está la cena. Por eso Mateo 25, los invitados son a las bodas. Mire lo que dice acá. Dice, ¿ya? Dice, el versículo, Mateo 25 y versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y se cerró qué? La puerta. Entonces, los que son invitados a las bodas son los que reciben ¿qué? Los que se casan son los que reciben el nombre de la esposa, recibe el nombre del apellido del esposo. Por eso hago yo la pregunta, hermanos. Esta pregunta yo la hago en el libro que escribí. Dice así: ¿cómo deberíamos de recibir a Cristo? ¿En un 80 o en un 90? ¿O tenemos que aceptarlo en su totalidad? En su totalidad me contesta todo el mundo. Y bueno, y si yo utilizo el nombre de Jesús, hermano Rafael, para echar fuera demonios, hacer sanidades, resucitar muertos, hacer prodigios, echar toda clase de géneros,
y no lo recibo en el bautismo, ¿puedo decir que yo lo recibí en todas las áreas de mi vida? No lo puedo decir. Entonces yo mejor me aseguro. Pero hermano Henry, yo fui bautizado ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otra vez yo tengo que ser bautizado. Bueno, este ya es el final. Hechos capítulo 19. A ver si tienen que ser bautizados otra vez. Escúcheme bien. El que a ti te hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es un error. Es un misterio que se lo han mencionado sin revelárselo, que eso es otra cosa. ¿Eso qué pasó? Mateo 19 dice, aconteció, Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el que hablamos que fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, versículo 2, 19:2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí hago una pregunta. Hay un versículo en Efesios 1:13 que dice, desde que creíste fuiste ¿qué? Sellado. Hermano, desde que usted cree, ya usted recibió el Espíritu Santo. No es así. Porque si fuera así, ellos tenían que contestar, sí, nosotros creímos, ya recibimos el Espíritu Santo. Y mire lo que contestan. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. No dice en el nombre del Padre, del Hijo, sino en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Y eran bautizados nada menos que por Juan que el Bautista. Y fueron nuevamente, o sea, 2 bautismos. ¿Puede haber ahorita algún pastor más importante que Juan el Bautista? No. Entonces, si estos que eran bautizados fueron nuevamente bautizados y en el nombre de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, aquí es donde yo les digo, hermanos, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. En todo tenemos que recibir el nombre de ¿quién? El nombre de Jesús. Ahora, 1 Corintios 1:13, porque resultó un problemita allá. No, a mí me bautizó el hermano tal, a mí me bautizó el apóstol tal, a mí me bautizó esto, a mí me bautizó. Entonces Pablo soluciona el problemita, 1:13. Mire, el 11, 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé que hay entre vosotros contiendas. He visto que en el Facebook se hacen unos debates y en YouTube y todo eso, y a veces hasta se irrespetan y se juzgan, porque hay unos debates, porque hay unos que dicen yo soy bautizado de tal manera y otro, yo fui bautizado por el apóstol tal de tal manera. El apóstol Pablo dice en el 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, mis amados hermanos? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O algo más? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Eso no hay que meterle a eso en la escatología ni nada de eso. No para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio que me pone a mí como si fuera una familia terrenal? ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. De los griegos que viene la homilética, la exégesis, todas estas cosas. Pero nosotros predicamos a Cristo ¿qué? Crucificados. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, hermanos míos, si alguien de las redes sociales no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, hermano Héctor Pérez o cualquiera, con mucho gusto, yo les bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para que usted lleve el nombre del esposo en su vida. Y queda en su conciencia que usted ha recibido a Cristo en todas las áreas de su vida, ha recibido el nombre de Jesús y nada queda por fuera. Así que bienvenidos a esta hermosa familia de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y sabemos que tú eres bueno y has revelado estos tesoros, estos misterios a nosotros que somos niños. Gracias, Señor, porque nos ha hecho entender que todos nosotros, de acuerdo al crecimiento espiritual, vamos a estar, Señor, en tu presencia. Unos como la esposa y otros como los invitados a la cena. Señor, ojalá que todos nosotros podamos estar invitados como la esposa a las bodas del Cordero y no solamente a la cena de las bodas. Yo te presento a todos los hermanos en las redes sociales. Padre Celestial, que tú les abres el entendimiento como le abriste el entendimiento a los apóstoles. Padre, ábrales el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Así como los apóstoles pudieron entender las Escrituras del Antiguo Testamento para escribir las Escrituras del Nuevo Testamento. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Un abrazo para todos. Dios les bendiga. A los hermanos que mirarán en YouTube, Dios les bendiga.